Animales y práctica budista. En este video vamos a ver a los animales dentro de la práctica budista. Vamos a ver cómo ve el budismo a los animales y vamos a ver algunas prácticas y recomendaciones basadas en la ética y en la moral budista sobre cómo tratar a los animales. Animales y humanos compartimos el mismo tiempo y espacio. Sin embargo, según la cosmología budista, el mundo de los humanos y el mundo de los animales no es el mismo. Los animales, por cuestiones de carga kármica, están un grado inferior al mundo de los humanos. Es el mundo inmediatamente inferior. Debajo del mundo de los animales está el mundo de los pretas, que vienen siendo los espíritus hambrientos, y más abajo aún están los narakas o el mundo de los infiernos. El mundo de los animales es distinto, tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propio funcionamiento, a pesar de que podamos decir que compartimos el mismo espacio. El mundo de los animales es más difícil, por así decirlo, es más cruel. Las leyes de la naturaleza rigen ahí de una forma más fuerte, y los animales tienen una sumisión total a sus instintos de supervivencia, lo cual hace que su comportamiento obedezca más a sus necesidades biológicas que a cualquier otro factor del ser. Sin embargo, los animales sí tienen conciencia, sí tienen capacidad de alguna forma de pensamiento, y sí tienen conciencia. Recordemos que en la cosmología budista los diferentes seres sintientes van rotando a través de todos los mundos del samsara, así que no podemos decir que haya una naturaleza intrínseca de un tipo de ser viviente, de una especie, sino que todos, a través de la carga de nuestro karma, vamos rotando hacia uno u otro mundo según el karma con el que hayamos terminado al finalizar la vida. Por lo tanto, un continuum de conciencia que inicia en el mundo humano puede terminar en un mundo inferior o superior, y puede ser también en la continuación en una vida animal. Por lo tanto, los animales también tienen una conciencia semejante a la de cualquier otro ser atrapado en el círculo del samsara. A continuación vamos a analizar un grupo de prácticas y recomendaciones sobre trato a los animales basadas en la doctrina budista. Hay que aclarar que las recomendaciones que voy a dar ahora no son reglas y no son normas. Son prácticas que yo he desarrollado con el tiempo en la práctica budista y que he hecho basándome en el contexto actual de nuestro tiempo, teniendo en cuenta los factores en que convivimos con los animales ahora mismo en esta era. Por lo tanto, estas recomendaciones no son leyes o son algo que debe hacer todo budista. Son recomendaciones para la práctica budista en el mundo actual, y estas pueden inspirar otro tipo de prácticas según tu propia situación actual, según el lugar en el que vives, en la sociedad en el que vives y la situación de los animales que tienes cerca. Entonces, esto, más que una recomendación general para los budistas, es más bien un ejemplo de prácticas que uno debe desarrollar basadas siempre en la ética y en el sistema moral budista referente a todos los seres sintientes. ¿Debería un budista tener mascota? La respuesta es sí. No está mal que uno tenga una mascota, pero la cuestión no es si se debe o no tener mascotas, sino qué mascotas debería tener uno y en qué condiciones, lo cual es más importante, debería tener uno una mascota. Como ya sabemos, los principales animales de compañía del hombre son el perro y el gato. Los perros y los gatos han tenido la habilidad de adaptarse totalmente al mundo de los humanos.
Los perros han sido totalmente domesticados por el hombre. Los gatos, aunque no han sido totalmente domesticados, han sabido adaptarse a los humanos y han sido compañeros de estos desde hace miles de años, siendo incluso adorados como dioses. Sin embargo, hay condiciones en las que no es conveniente tener animales. Nosotros hemos desarrollado todo un esquema y una tecnología para mantener a nuestros animales de compañía. Sin embargo, el fundamento de estas formas de tener estos animales no se basa en el bienestar de los animales, sino en la satisfacción de las personas que se hacen acompañar de estos animales. Por eso hay unas cosas que debemos cambiar en cuanto a las mascotas que tenemos. Hay animales que simplemente no deben ser animales de compañía para los hombres. No está en su evolución o en sus capacidades estar con los humanos dentro de un hábitat humano. Animales como estos son los peces o cualquier otro tipo de roedores o cualquier tipo de animal silvestre. Los humanos tenemos la costumbre de agarrar cualquier criatura que nos parezca bonita y por un fundamento egoísta de estética, capturarlo, llevarlo a casa, hacer un hábitat artificial, encerrarlo ahí y decir que, ¡pum!, tenemos una mascota. El perro y el gato tienen la habilidad de cohabitar en relativa libertad con los humanos, relativa. Pero muchas más especies que se intentan usar como mascotas simplemente no lo son. Animales como conejos, hámsters y diferentes tipos de roedores, especies de aves exóticas, serpientes, reptiles, otros tipos de mamíferos, animales herbívoros de prado, tortugas, todos estos animales que afortunadamente en muchos lugares ya se está prohibiendo su tenencia como mascotas, no deberían estar en un hábitat humano, deberían estar en libertad. No son especies que estén adaptadas a la presencia humana, como si lo son el perro y el gato. Y son especies que, sin importar de qué manera estén como mascotas dentro del hábitat de un humano, están coartadas de su libertad. No tienen libertad, están técnicamente en prisión, por más que tengan alimento y atención. No es bueno tener un animal que no esté evolucionado para acompañar al hombre. Y en ese sentido las opciones son cortas. Perros, gatos y algunos pocos tipos de aves, como por ejemplo el loro o la guacamaya, siempre y cuando se esté en un clima, en un lugar y en un hábitat en el cual el animal pertenezca. Porque llevarse un loro, por ejemplo, a un lugar frío donde cae nieve es también un despropósito. El loro es un animal tropical, debe estar en un ambiente tropical, en un clima tropical. Esa es la diferencia, por ejemplo, con el perro y el gato. Tú puedes llevarte un perro y un gato a cualquier clima porque su adaptación al humano llega a tal punto que sus necesidades ambientales son muy similares al del humano. Entonces, si el humano se protege del clima en tal medida para su propio bienestar, el perro o el gato tienen la capacidad de también acercarse a ese grado de necesidad de bienestar que tiene el humano. Por eso compaginan bien. Pero el resto de las especies no tienen esa habilidad. Por lo tanto, no deberían estar con humanos. Otra cosa en cuanto a la tenencia de animales es, en cuanto a las condiciones de tenencia de animales, es el lugar en el que se tienen. Yo personalmente opino que uno no debería tener un animal si se vive en un apartamento. Un apartamento no es lugar para un animal, para ninguno. El problema con el apartamento es que el animal tiene un rango de libertad nulo. El animal no puede salir si no es con un humano.
no puede salir a tomar sol, a tomar aire, a pisar tierra, a hacer sus necesidades si no es que un humano lo saca. Y eso no es natural, eso es coartar la libertad en gran medida. Un animal debería ser tenido en una casa o en un lugar con acceso al aire libre y a tierra. Un lugar en el que el animal pueda salir a orinar y a defecar sin la necesidad de asistencia humana. Es decir, cuando quiera. Y también, ¿por qué no?, el animal tenga la libertad de salir y entrar de su casa cuando quiera, que es lo natural. Si el animal está encerrado en un cubículo y no puede salir ni entrar a su voluntad, eso es un problema. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales muchos perros, sobre todo cachorros, acaban con el inmobiliario de la casa, porque no están hechos para estar encerrados y desafortunadamente están en sitios donde no pueden salir solos. Eso les genera estrés y entonces destruyen todo lo que tienen cerca. Por eso es mi opinión, esto no es general, esto no es ninguna otra recomendación de un maestro o algo. Yo opino que un animal no debe ser tenido en un apartamento, debe ser tenido en una casa, en un lugar de planta, con una puerta especial para que salga y entre cuando quiera y con acceso a tierra y aire libre. Es importante que un animal tenga acceso libre al aire libre y a la tierra, cuando quiera. Unos elementos que no deberíamos usar en cuanto a animales en ninguna circunstancia, excepto en circunstancias médicas que requieran intervención veterinaria, son las jaulas o los dispositivos de contención. Estoy hablando de jaulas, peceras, guacales y estas cosas en las que se mantienen almacenadas a los animales. Si no es un contexto médico, uno no debería usar eso. Las jaulas y las peceras, hablando de las aves y de los peces, son efectivamente prisiones. Son cápsulas en las cuales estos seres sintientes están encerrados en contra de su voluntad. No son hábitats naturales ni benéficos para los animales. Son literalmente prisiones de exhibición. Uno no debería tener nunca ningún animal encerrado en una jaula o en una pecera. Yo por lo menos tengo la costumbre, seguramente mala porque pues también cometo errores, y me voy a confesar, a mí me dejan solo con una jaula de un pájaro y yo abro la puerta o la destruyo. Y que el animal se vaya o se quede según quiera. Tenemos una idea de pertenencia sobre los animales, igual que como si fueran objetos. Y en cuanto a las aves se usan como objetos decorativos, no como seres vivientes. Y se les encierra en una jaula de pequeños barrotes para que podamos verlos, para que nos recreen con la vista o para que canten y nos regocijen con su canto. No es buena idea tener un animal encerrado en una jaula solo para nuestro gusto. Y no estoy diciendo que no se deban tener aves. Como ya he dicho muchas veces, las aves son buena compañía para las personas. Pero por ejemplo, yo que vengo de una familia rural, de una familia de finca, sé que los animales, las aves, se pueden tener con las personas sin necesidad de encerrarlas. Tú puedes tener un ave acostumbrada a comer y a beber agua cerca de donde estás sin necesidad de encerrarlo. Y el pájaro sabe que este lugar es su casa. O sea, no le tienes que poner puerta a una jaula. El animal puede acostumbrarse a tu presencia si tú le surtes alimento. Igual como con los loros. Antiguamente, al menos en muchos lugares de Latinoamérica, se acostumbraba a tener loros. El loro es un animal muy familiar, tiene mucha inteligencia y una muy buena memoria, vive muchísimos años, incluso puede ser heredado. Y por lo menos en la zona de donde yo vengo, se tenía la costumbre de tener loros o guacamayas, pero no se les tenía en jaulas. Al animal se le ponía
un lugar donde se posara, ya sea un palo de escoba o una varilla de metal en la cual el animal mantenía o dormía, y se le ponía el agua y la comida, y el loro llegaba y comía y bebía y mantenía cerca de la casa, o iba y volaba y venía, o sea, se posaba en distintos lugares, era libre y sin embargo era de la familia. No sé porque esta práctica no la he vuelto a ver, ya creo que le estaba prohibido la tenencia de estos animales y es por eso que no lo he visto, pero hace años que no he vuelto a ver un loro de familia que simplemente estaba por ahí. Claro que estamos hablando de zonas rurales, de zonas muy naturales con poca influencia de ciudad, entonces tal vez eso podría facilitar la tenencia de un ave de este tipo. Cosa que pues también hay que decirlo, el mejor lugar para tener animales, cualquiera que este sea, perro, gato, lo que sea, es un lugar con poca influencia urbana, es un lugar rural, ese es el mejor lugar para tener animal. A continuación vamos a hablar ahora de algunos tipos de comercio que no deben ser apoyados por su uso de los animales. Hay algunos tipos de comercio que no solo no deben ser usados por los budistas, sino que tampoco deben ser apoyados, y uno, como parte de su práctica, debería rechazar o desalentar el uso de estos servicios. El primero, obviamente, serían los zoológicos. Los zoológicos son literalmente prisiones llenas de animales sentenciados a cadena perpetua simplemente por ser ellos. Esa es literalmente la definición de un zoológico. Un zoológico, cuando uno lo ve desde el punto de vista budista, es un lugar increíblemente triste y depresivo. Uno entra a esos lugares y ve a esos animales encerrados y se ve en sus conductas y en cómo se comportan, que no están bien, o sea, mentalmente ya están reventados, están mal. Y la gente erróneamente piensa que están bien, que mientras tengan comida y no estén famélicos, están bien, pero no. Y hay un punto que hay que aclarar a una persona que es entusiasta de los zoológicos. Supongamos que en lugar de un león, un primate, un hipopótamo, cualquier animal, el animal que está encerrado en esas estancias es su perro o su gato o cualquier animal de compañía que él tenga y que no tenga ningún derecho de poner una pata fuera de ese hábitat, y que solo esté ahí para que gente pague para que entre, lo vea, le tome una foto y siga de largo. ¿Le seguiría pareciendo que un zoológico es un buen lugar para un animal? Si su animal de compañía, si su perro familiar estuviera ahí encerrado, viendo gente pasar, comiendo la misma comida y habitando literalmente los mismos rincones durante toda su vida hasta que se muera, ¿le parecería que un zoológico es un buen sitio para un ser viviente? Además del zoológico hay otros servicios de animales que uno no debería apoyar ni alentar. Servicios como espectáculos, esos espectáculos en los acuarios, los circos, que afortunadamente las prácticas de animales en los circos ya están en vía de extinción, casi no se ve. Y los paseos, como por ejemplo los paseos sobre elefantes en Tailandia, todavía se están llevando a cabo, o el uso de caballos en carruajes para llevar turistas. Cualquier tipo de uso de animales de ese tipo no debería ser alentado. En el tema de los animales amaestrados para hacer espectáculos, a la gente le parece muy bonito cuando un animal amaestrado hace un espectáculo para el público. Pero si la gente viera cómo son los entrenamientos para que un animal adopte ese tipo de conductas antinaturales para mostrarse al público, no solo no apoyaría ese lugar, sino que lo denunciaría. Porque la única manera para que ese tipo de animales hagan esas conductas de exhibición es a través del maltrato y la tortura. Todo eso se ve muy bonito. La foca dando besitos, la foca aplaudiendo, el oso sobre la pelota, el animal, el elefante haciendo una reverencia. Todo eso se ve muy lindo y sí, los niños aplauden y todo. Pero si uno ve cómo hicieron para entrenar a esos animales,
la sensación es horrible, es maltrato puro y duro, y por eso uno no debería apoyar ese tipo de espectáculos. Además, volviendo al principal ejemplo que tenemos ahora de el uso de elefantes en Tailandia para transportar turistas, los turistas vienen siendo un peso no regulado, y la espalda de estos animales ya empieza a verse afectada, por tanto llevar personas en su lomo, y esto ya ha sido denunciado por defensores de animales en Tailandia. Continuando con las prácticas comerciales en lo que a animales respecta, uno no debería comprar mascotas en tiendas de animales. Nunca. Las tiendas de animales también tienen un índice de maltrato muy alto, porque los animales son tratados literalmente como objetos. Son almacenados y cambiados de lugar y almacenados otra vez. Y se espera que se vendan cuando son cachorros. Una vez que ya no son cachorros y no se han vendido, pasan a situaciones bastante desagradables, porque se deshacen con ellos vendiéndolos baratos para fines que vaya uno a saber cuáles son. Uno de los objetivos que tenemos como personas que nos interesan la protección de los animales es no comprar en tiendas de animales, no financiar las tiendas de animales, y hacer que los animales que todavía son exhibidos en tiendas sean los últimos, que nadie compre estos animales para que no sigan rotando estos animales en estas tiendas. Detrás de estas tiendas hay perras que son forzadas a parir para mantener el stock de cachorros, y otras prácticas desagradables. Y a propósito de las perras que son obligadas a preñarse y a parir para tener un comercio de perros, una práctica muy extendida en Occidente, sobre todo para los niños, para regalar a los niños, es regalarles cachorros, regalarles perritos, cachorritos. Esto se ve muy lindo, se ve muy bonito, es muy enternecedor, pero no es correcto. Uno no debe regalar cachorros. Esta industria lo que hace es literalmente separar a un cachorro de su madre, cuando todavía no es el tiempo para eso. O sea que cuando todavía es lindo, cuando todavía es bonito y parece un peluche. No es natural y no es correcto que le quiten los cachorros a la perra para vendérselos a un humano. Una perra siente esa ausencia. Una perra duele la retirada de sus cachorros cuando todavía no los ha criado. Un perro no debe ser retirado de su madre solamente para satisfacer los caprichos egoístas de un niño. Eso está mal. Es literalmente quitarle el hijo a una mamá para llevárselo a una persona que no está preparada ni siquiera para ver por sí mismo, y se le va a dar la responsabilidad de otra vida. Además, es muy frecuente que después de que el cachorro crece, se convierte en un perro adulto, y ya no es bonito, y ya no es tierno, y ya no es pequeño, se empieza a convertir en una carga, y ya no se le trata igual. Y lo mejor que le puede pasar es estar en una casa donde se convierte en un objeto más, porque ha habido una tendencia en los últimos años de abandonar perros en la calle, porque simplemente ya no les generan las cantidades de endorfinas y las dopaminas que les generaban cuando era cachorro. Por eso uno no debe regalarle cachorros a los niños. Pasemos ahora a otro tipo de animales con los cuales no tenemos mucha empatía. Hay muchos animales con los cuales tenemos que lidiar en contra de nuestra voluntad. Por decir, insectos o roedores, o esas especies que llamamos plagas. Ahora, en nuestra casa a veces nos salen cucarachas, nos salen arañas, nos salen ratones. Y por cuestiones de salud y de higiene tenemos que lidiar con estos animales. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer un budista en situaciones de plaga? La respuesta es la siguiente. Uno debe evitar por todos los medios posibles matar a un animal, sea insecto, sea roedor, sea lo que sea. Hay maneras para lidiar con las plagas
sin necesidad de matarlas. Me anticipo diciendo que uno en su casa no debería tener ciertos elementos, no debería comprar ciertos productos. Estos productos que uno no debería tener en su casa y no debería comprar son venenos, insecticidas, ciertas trampas letales. Hay unas trampas para ratones que les quiebran el cráneo cuando van por la carnada. Hay unos elementos horribles, repugnantes, que son unos pegantes en los cuales los roedores caminan y se quedan ahí pegados y chillan horriblemente hasta morir o hasta que llegue alguien y los mate. Son elementos que uno nunca debería comprar y nunca debería tener en su casa. Los venenos y los elementos y las trampas mortales, eso genera un sufrimiento enorme en los animales y son unos elementos que uno nunca debería tener en su casa. Si no tenemos estos elementos en la casa y nos salen plagas, ¿qué deberíamos hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente, y esta es una recomendación del Dalai Lama cuando le preguntaron sobre este caso. Los animales que llamamos plagas, los insectos y los roedores, tienen un ciclo vital muy rápido y esa es lo que tenemos que usar a nuestro favor. Lo que hay que hacer es cortar el ciclo de reproducción del animal en nuestro lugar de residencia. Hay unas condiciones que hacen, por ejemplo, que las cucarachas se reproduzcan o que los roedores se reproduzcan, que son básicamente la humedad, la oscuridad y que las cosas se queden estancadas en los rincones. Esos son tipos de hábitats propicios para que las plagas emerjan y se reproduzcan. Lo que hay que hacer es higiene, hay que tener las cosas limpias, hay que tener los rincones limpios, hay que tener la cocina limpia. Entre más limpio estén los rincones de la casa, menos probabilidades hay de que los animales invadan tu casa, como sentido común, como decían las abuelas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tienes las plagas? Como decía el Dalai Lama, estos animales tienen un ciclo de vida bastante rápido. Hay que procurar que los animales que tienes en tu casa sean la última generación de animales que están habitando ahí. Cortando el ciclo de reproducción, como dijimos, cambiando las condiciones en que se pueden reproducir. Y dejando que estos animales, en su procura de que ya no puedan reproducirse más, se vayan solos. Hay además ciertas ayudas químicas que ayudan a que los animales se vayan por sí mismos. Los animales de este tipo por lo general tienen sentidos muy agudos y hay ciertos químicos, ciertos olores cuya intensidad no soportan. Por ejemplo, aquí en mi casa suele haber mucha hormiga y también mucho insecto. Y hay un elemento que se compra en las farmacias que se llama agua de laurel, que es muy fuerte, que se usa supuestamente para refrescar la piel, pero es muy, muy pesado. Si por ejemplo yo encuentro un montón de hormigas en la cocina comiéndose un terrón de azúcar, yo no las mato. Yo voy y busco este elemento de olor fuerte y dejo un poquito, unas gotas cerca de las hormigas y me voy. 10 minutos después yo regreso y ya no hay una sola hormiga. Es decir, es un elemento de disuasión químico que hace que las hormigas se vayan y yo no tenga que matarlas. Este tipo de estrategia es buena para alejar las plagas. Por ejemplo, en las fincas se usa mucho el orín de los gatos para ahuyentar ratones. Se consigue un gato o se consigue orín de gato y se deja en los rincones en donde suelen pasar los ratones, y el solo orín le avisa al ratón que hay un depredador ahí y que no se debe meter. Es una disuasión química que hace que el animal se vaya por sí mismo sin necesidad de matarlo. Esas son estrategias químicas que tenemos para lidiar con las plagas en nuestro hogar. Ahora tenemos que hablar de ciertos casos que son inevitables. Hay ciertos casos en los cuales no tenemos opción y tenemos que proceder en consecuencia de las realidades que tenemos. Por ejemplo, hay veces en los cuales sí nos toca usar, por ejemplo, insecticida o elementos parecidos.
El ejemplo que tengo también es un ejemplo local que pasa aquí. Aquí hay ciertas temporadas de lluvia, aparecen muchos mosquitos. Y hay un mosquito en particular que transmite una enfermedad que se llama dengue. Y también hay un dengue hemorrágico que es muy peligroso. El problema con el dengue es que tiene un potencial mortal para personas un poco más débiles de lo normal. Entonces hay muchas campañas por parte del Estado y del distrito para que no se deje agua reposada o agua estancada, porque eso lo usan los mosquitos para poner sus huevos y para no exponerse a las picaduras de los mosquitos. El problema con estos mosquitos es que son muy peligrosos para los bebés y para las personas de la tercera edad. Si un mosquito de dengue pica a una de estas personas, las probabilidades de morir son muy altas. Entonces a veces uno se encuentra un agua emposada o un charco o un estanque cerca de la casa que está repleto de larvas de mosquito, y en temporada de la que estamos comentando. Y uno dice, esto aquí, la cantidad de mosquitos que va a salir de aquí es muy alta, pero ¿qué hace uno ahí como budista? Bueno, en ese caso no se puede hacer mucho, porque esos mosquitos no deben desarrollarse y no deben reproducirse más, y esas larvas no deben convertirse en mosquitos, porque si se convierten en mosquitos, las personas vulnerables van a estar en peligro. En situaciones como esas, desafortunadamente, uno debe acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud y tiene que aniquilar esas larvas. Es necesario. No es algo agradable, no es algo que uno quiera hacer, pero a veces es inevitable, porque la vida humana debe tener para nosotros una importancia mayor y es sentido común. Uno no puede poner en peligro la vida de personas, menos si en tu casa tú tienes bebés, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, tienes abuelos y tienes un nido de larvas de mosquitos en época de dengue. Este es un ejemplo que puede variar, puede pasar en cualquier otro lugar con cualquier otra especie. Por ejemplo, aquí hay también una especie invasora que se llama caracol africano, que es un caracol enorme, y resulta que ese caracol es venenoso. Y las mascotas y los niños se pueden envenenar con eso. Entonces hay situaciones en las que inevitablemente, por protección de la vida humana, uno tiene que permitir, o uno mismo tiene que tomar acción y aniquilar ciertos animales siguiendo las recomendaciones de salud de la autoridad para prevenir tragedias y que se pierdan vidas humanas. Esto es algo que hay que hacer, no es algo que se pueda discutir. Cuando esto ocurre, uno tiene que acatar las normas y proceder a hacer la limpieza. Cada tradición tiene su manera o su ritual para hacer una purificación, un ejercicio de purificación. Uno puede, a través de la dedicación del mérito, tener un impacto menos negativo en las acciones que uno realiza cuando tiene que realizar este tipo de acciones. De todas maneras, hay que ver que el bien que se está haciendo o el mal que se está evitando es mucho mayor que el mal que se está realizando ahora, debido a que ya son cuestiones de salud pública y de protección de tus seres queridos más vulnerables. Pero esto es poco frecuente, son pocas las veces en las cuales uno se ve en la obligación de salvaguardar la vida humana, penosamente sacrificando otro tipo de especie. Otra práctica que está muy de moda en Occidente y que debemos evitar con nuestros animales es la humanización de los animales. Los animales no deben ser humanizados. Estas prácticas extravagantes de ponerle ropa, de pintarles el pelo, lo cual es muy peligroso para su salud, de tratarlos como niños, son cosas que les hacen daño a los animales. Un animal no está para ser tratado así. Aun cuando parezca que está bien, que está recibiendo afecto, eso es ir contra natura, eso es atentar contra el instinto del animal, y
le hace daño al animal. Un animal no está hecho para ser tratado como un humano. Esto ya es un problema psicológico de las personas, el querer reemplazar la carencia de contacto humano con un animal y tratar de humanizar al animal, precisamente por su incapacidad de tener un lazo fuerte con un humano, o en otros casos, como en el caso del nido vacío de los padres de edad mayor, tratar de reemplazar el vacío que deja un hijo con un perro o con un gato. Esto no es bueno ni para el animal ni para el humano. Además que es una gran fuente de estafas, porque eso de comprarle ropa a los animales y carritos para pasearlos como si fueran bebés, en algunas veces esas cosas son incluso más caras que las de los bebés, y las cosas de los bebés son carísimas. Eso es un comercio que está aprovechando el vacío y el sufrimiento de personas que no saben ejercitar de manera sana las relaciones con sus semejantes. Y los animales no van a perder la poca sustancia de instinto natural que tienen, y van a quedar completamente indefensos en cualquier otra situación que no sea bajo la protección obsesiva de un humano que no sabe cómo regular sus carencias afectivas. Humanizar a los animales no es una buena idea, no es algo sano. Supongamos que tú quieres adoptar un perro o un gato. Entonces, como budista, tú no vas a una tienda de animales, tú vas a un refugio para adoptar, en donde tú recoges un animal para llevártelo a tu casa y hacer parte de tu vida. ¿Cuál es la manera más apropiada de adoptar a un animal? Y aquí vamos a nombrar un tema semejante a lo de las tiendas de animales y los cachorros. Por lo general, cuando uno va a un refugio de animales, uno tiene la misma mentalidad que tiene cualquiera en una tienda de animales. Uno va a ver cuál es el animal más bonito, cuál es el animal más lindo, el tamaño que estoy pensando. O sea, uno no ha llegado y ya se está pensando más o menos el perfil del animal que voy a rescatar, al que voy a beneficiar con mi invaluable ayuda. Esta no es que sea una práctica negativa, pero puede cambiarse por una práctica mucho mejor. Los animales en los refugios son animales que necesitan ayuda, que han sido abandonados, o que han estado heridos, o que han pasado por diferentes circunstancias. Como digo, los primeros en ser adoptados son los más bonitos, los más cachorritos. Pero hay otro tipo de animal que, y esto lo he visto en varios refugios, y comentado por varias personas que manejan estos refugios, que también son olvidados, incluso por gente que se hace llamar animalista y que aporta y protege a los animales. Hay animales que están enfermos, hay animales que están de alguna manera defectuosos, y hay animales que están muy viejos. Y estos animales por lo general son olvidados por los adoptantes y se quedan ahí hasta que mueren en una relativa soledad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué debería hacer un budista? Esto es una propuesta mía personal que hago a las personas que quieren adoptar animales. Para adoptar un perro o un gato en un refugio, uno no debería adoptar un animal basándose en sus necesidades afectivas, en qué tan bonito me parece y en cuánta dopamina me produce. Eso lo hace la gente que comercia con cachorros, y eso está mal. Uno debería llegar al refugio, hablar con el encargado y preguntarle: ¿cuál es el animal que está en peores condiciones en este momento? ¿Cuál es el animal que más ayuda necesita? ¿Cuál es el animal que está más enfermo, más viejo, más solo? ¿Cuál es el ser viviente que más afecto está necesitando? Ese es el tipo de animal que uno debería ir a rescatar, que uno debería ir a buscar. Porque el que está jovencito y sanito tiene muchas más posibilidades de ser adoptado por una persona no budista. Entonces, esa es la idea, la mentalidad en el Dharma
en cuanto al rescate de un animal en un refugio. Hay una situación comentada por las personas que manejan refugios, y es que los animales viejos no suelen ser adoptados. La gente no le gusta adoptar animales viejos. Un perro de edad avanzada pues no te va a divertir, no se va a mover como un cachorrito, y le va a costar adaptarse, le va a costar aprender. Sin embargo, son animales muy dóciles, la sabiduría se nota porque ya han vivido, y son animales que también, por obvias razones, son una muy buena compañía también para personas de edad avanzada, porque ya tienden a ser más tranquilos, más quietos, a acompañar más en silencio. Sin embargo, los animales viejos, los perros más que todo, muchas veces no son adoptados y son ignorados. Y esto es algo que uno debería tener en cuenta, porque cuando uno va a rescatar a un animal, uno no lo hace para su propio beneficio o para su propia satisfacción o para su propio bien. Se supone, desde el punto de vista de la práctica budista, que uno va a hacer eso es por el bienestar del animal, por el bienestar del ser viviente. Y por eso es que la recomendación es buscar el animal que en peores condiciones esté. Ahora, hay que saber hacer esto. Esto tampoco se puede hacer así sin pensarlo, sin reflexionarlo. Antes de adoptar un animal, uno debe prepararse uno mismo y su espacio y sus recursos para poder tener un animal rescatado. Uno debe tener un espacio propicio para eso, como ya dijimos anteriormente. Ojalá un sitio al aire libre, con tierra, al que el animal pueda acceder cuando quiera, sin asistencia humana. Pero además de eso, uno debe hacer un presupuesto mensual de lo que se va a gastar en el animal. Y ahí hay que tener cuidado. Esta es otra razón por la cual mucha gente deja animales abandonados. Porque no pregunta por la raza, sino que porque parece un peluchito, parece un osito lindo, va y lo recoge. Pero resulta que es una raza que crece mucho, que come mucho y que necesita mucho, y el bolsillo, el dinero ya no da para sostener ese animal, y que hacen, van y lo dejan tirado. Con la propuesta que estoy haciendo ahora de ir a buscar un animal que de verdad necesite ayuda, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que saber escoger un animal para el cual uno esté financieramente preparado para tenerlo. Porque si es un animal muy anciano y muy enfermo, que necesite mucha atención, que necesite mucho gasto médico, porque el veterinario no es barato, los servicios veterinarios no son baratos. Entonces, si te vas a llevar un animal con una condición de salud bastante complicada, debes tener la capacidad financiera para poder cubrir todas sus necesidades médicas. Si por ejemplo tú eres un adolescente o un niño que todavía no tiene la capacidad económica para sostener un animal en una situación de enfermedad, pues obviamente no deberías rescatar un animal que está enfermo, que está en una condición de necesidad de tal grado. Entonces uno debería hacer un presupuesto aproximado mensual de cuánto puede uno gastar en el animal, y basándote en ese presupuesto preguntar qué animal en una condición desfavorecida podrías tú mantener con este presupuesto mensual. Ahí tú hablas con la persona y puedes llegar a una elección más adecuada, más sabia, en la cual tú puedas ayudar a un ser sintiente que está necesitando ayuda y afecto, y lo puedes hacer de una manera correcta sin que corra peligro tu estabilidad financiera, porque un animal cuesta, y cuesta bastante. Tener un animal así sea pequeñito se te lleva un buen de dinero, y eso es importante tenerlo para el bienestar del propio animal y también para que no se vayan a descuadrar tus cuentas. Por ejemplo, si en el refugio encuentras un animal que tiene una problemática en la cual se puede poner crítico en cualquier momento, tú deberías recoger ese animal solo si tienes la capacidad financiera
para responder a una emergencia importante. Si no la tienes, busca otro. Pero ese es el tipo de estrategia que debes tener, no solo con un animal en situación de desventaja, con todos los animales que vayas a tener, con cualquiera, perro, gato, cachorrito, viejo, que eso es algo que la gente no lo hace, simplemente lo vi, me gustó, es pachonchito, parece un osito, parece un peluchito, me lo llevo y después, cuando pierde su ternura, ahí viene el maltrato. Entonces, hay que tener una capacidad financiera para poder darle lo que un animal necesita. Los que tenemos animales sabemos cómo es. Un animal es un gasto y hay que tener claro eso mensualmente. Estas son las recomendaciones de cuidado o de comportamiento con los animales que les traigo hasta hoy. Seguramente hay más. El tema de los animales es muy amplio, pero estas son recomendaciones que he recogido basándome en experiencias propias y en experiencias de otras personas y en la forma en cómo estamos tratando a los animales en estos momentos, en nuestras sociedades. Si hay otro tipo de recomendaciones que te parezcan que son acordes con la práctica budista, por favor compártelas en la comunidad. Si tienes otras preguntas referente a el cuidado de los animales, de otros casos que no hemos hablado aquí, también puedes mandar la inquietud. Yo puedo comunicarme con unas personas expertas en cuidado animal a las que puedo consultar también para dar una respuesta también basada en la doctrina budista, en nuestra práctica budista en lo referente a los animales. Esta era la información que quería ofrecerles el día de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda, espero que les sea de mucha luz, espero que les sirva para que ustedes mismos puedan desarrollar sus propias prácticas en cuanto al trato de los animales basándonos en nuestra doctrina budista. Y espero que podamos quedarnos con varias de estas cosas de por vida, que sean prácticas que adoptemos de por vida, como por ejemplo no volver a usar insecticidas o trampas y no matar a los animales, no salir corriendo con una chancleta a estripar una cucaracha porque me asustó. Estas son prácticas desafortunadamente muy nuestras y que todavía se ven. Son cosas que debemos evitar. Y son cosas que debemos recomendarle a otros de forma amable que por favor no hagan. Por ejemplo, yo como budista, al menos intento decirle a una persona no budista que vea una cucaracha y sale corriendo a matarla, que momento, cambiemos esa forma de actuar automática en cuanto a los animales que nos desagradan. Y es una forma de compartir el Dharma. La protección de los animales es una forma también de compartir el Dharma. Esto era la información que quería darle. Un saludo a todos y que pasen un muy buen día.